Buenas noches, mi nombre es Alejandro Benavides y vamos a hacer la presentación del parcial de contabilidad financiera 1. En el primer punto nos piden la contabilización de la creación del fondo de caja menor, que es por 1.100.000 pesos, se registra débito a la caja menor y crédito al banco. El segundo punto, hacemos el reembolso de caja menor, entonces nos dan unas partidas, una situación de recibos de caja y pues utilizamos un formato que debe tener la empresa en donde está el fondo de la caja menor, cuánto se tiene en efectivo y cuánto se tiene en recibos, que es el reembolso que estamos solicitando. Aquí colocamos cada uno de los conceptos, el valor y los impuestos. La contabilización de este reembolso pues serán unos gastos contra bancos, que es el reembolso de la caja. En el punto 3 y en el punto 4 hay un arqueo de caja en donde en una situación se presenta un faltante de 75.000 pesos y nos piden hacer el registro. Entonces se registran las cuentas por cobrar a trabajadores, porque el responsable de la caja debe siempre mantener el valor de la caja como es, contra una salida de caja. Y la otra situación es cuando hay un sobrante. Cuando hay un sobrante de caja, se hace el ingreso a la caja y posteriormente se contabiliza el ingreso como un ingreso no operacional. En el quinto punto nos piden hacer la conciliación bancaria por el método 3. Entonces en esta conciliación lo que hacemos es comparar los saldos en libros y los saldos en el extracto. Hacemos dos columnas, una en donde los saldos en libros incluimos aquellos valores que no están registrados pero que aparecen en el extracto, y en el saldo de extracto en la columna de banco registramos aquellos valores que aparecen en los libros que no están en los extractos, de tal manera que al final me den sumas iguales. Nos piden los asientos de esa conciliación que acabamos de hacer. Entonces los asientos los tenemos aquí. La conciliación es del mes de marzo. Los gastos no operacionales que se presentan en el extracto son gastos bancarios de 130, el 4 por 1000 o GMF, que es de 40.000, esos son gastos bancarios. Los dos suman 170.000, que irían contra el banco. Adicionalmente tenemos unos ingresos que no hemos registrado, que son una consignación de un cliente en Cali y los intereses que nos genera la cuenta. Entonces debitamos el banco y acreditamos las cuentas de clientes y de ingresos. En el séptimo punto, entonces se crea un CDT, una inversión por valor de 5 millones de pesos. Hay un cobro de una comisión de 10.000, el plazo son 90 días y la tasa de interés es el 2.05%. Registramos o hacemos la medición inicial, simplemente incluimos los 5 millones que invertimos más los 10.000 pesos de la comisión, son 5 millones 10.000 pesos que han salido del banco. La medición posterior, entonces, como es un documento, un instrumento financiero que debe mantenerse hasta el final, entonces el costo, según las normas internacionales, debe ser, la medición posterior debe ser a través del costo amortizado. Para eso, primero calculamos los flujos mensuales con esa tasa efectiva que nos dieron del 2.05 a 90 días, hacemos una conversión para saber cuál es la tasa mensual y de esa manera entonces esa tasa mensual por los 5 millones da 8.000 pesos de rendimiento. Luego hacemos el flujo de efectivo, qué dineros van a ingresar durante cada periodo. Esto es mensual, la inversión inicial son 5 millones, cada mes van a entrar 8.300 y en el último mes van a entrar los intereses más el capital. De esta manera podemos hacer el cálculo de la TIR, o de la tasa interna de retorno o efectiva neta real, que nos da la sumatoria de estos flujos. El cálculo de la TIR de esos flujos nos da el 0.1001%. De esta manera ya podemos hacer el cálculo del costo amortizado. En el costo amortizado tenemos los periodos, el valor inicial y los intereses efectivos que están calculados con la TIR, los intereses contractuales que están consignados con la tasa contractual del 0.1669 que calculamos al comienzo, y tenemos una diferencia. Esa diferencia al final nos van a dar los 10.000 pesos de los gastos que tenía. Esto nos lleva entonces a los registros contables que debemos hacer por el CDT. Entonces cada mes debemos ir registrando los ingresos que vamos a recibir. Entonces para el 31 de enero tenemos unos ingresos con los 5.016 pesos contra la cuenta, una de ingresos por cobrar en la cuenta 1345, contra los 5.000 pesos de ingresos no operacionales en la cuenta 42 en las cuentas de resultado. Al mes siguiente hacemos la contabilización del siguiente mes y en marzo hacemos lo propio. Entonces tenemos el cálculo de intereses y al 31 de marzo pues vamos a liquidar el CDT con los 5 millones 25 mil pesos, los 5 millones 10 mil pesos que teníamos con versión de corto plazo, y la diferencia son los intereses por cobrar que nos van a ingresar en el mes de marzo. Esos intereses por cobrar es la sumatoria de las causación de los tres periodos anteriores con la tasa real. En octavo punto tenemos la inversión en la bolsa. Compramos 3 millones de pesos de unas acciones ordinarias. Esta es la contabilización inicial de la inversión de acciones ordinarias contra el banco. Posteriormente nos presentan una situación A en donde el 1 de diciembre, antes del vencimiento, mucho antes de vender las acciones realmente, porque se esperaba tener por un año más o menos, entonces dice que se venden 4 millones de pesos. El registro contable de esto son los 4 millones que entran al banco, los 3 millones de pesos que se tenían en las inversiones, que fue lo que se hizo, y tenemos una rentabilidad, una utilidad en venta de inversiones de 1 millón de pesos. Es un ingreso no operativo. La situación B es que al 31 de diciembre el valor de mercado de las acciones son de 2 millones de pesos. Entonces pues tendríamos un deterioro en las acciones de 1 millón de pesos. Ese es el valor de mercado que aparece a 31 de diciembre cuando las acciones no se han vendido. 1 millón de pesos de deterioro y 1 millón de pesos entonces de deterioro al gasto contra el deterioro de la inversión en la cuenta 1299. En el noveno punto tenemos un préstamo a Ecopac, a otra compañía, de 5 millones de pesos, con un respaldado por un pagaré con interés semestral vencido de 14%, pagos semestrales de 1 millón de pesos con un plazo de 5 semestres y unos gastos de transacción de 250.000. Luego la medición inicial será los 5 millones de pesos de la inversión en pagarés en la cuenta 1295, los 250.000 es un gasto no operacional financiero y los 5 millones 250 que salieron del banco. Para la medición posterior, primero calculamos los flujos de efectivo, hacemos como en el ejercicio anterior un cálculo de la tasa, la conversión de tasa del 14% semestral a la tasa del semestre. Esta es la fórmula utilizada para hacer esta conversión.
inversión. De esta manera tenemos ya una base para hacer los flujos de efectivo de los 5 semestres. El periodo cero, pues es el periodo inicial de los 5 millones del préstamo. Cada semestre nos van a abonar 1 millón de pesos. Calculamos los intereses con esta tasa semestral en cada semestre sobre el nuevo saldo. Y la cuota pues será la sumatoria del abono de capital más los intereses correspondientes. Posteriormente entonces tenemos que hacer el cálculo del costo amortizado. Para ello primero necesitamos saber la TIR, que es la tasa real o efectiva de la inversión, de 4.81%. Hacemos nuestra tabla también del costo amortizado, en donde tenemos el primer pago, que ya incluye los gastos de transferencia de transacción. Calculamos los intereses efectivos con la TIR en cada periodo, le hacemos una comparación contra los intereses contractuales y eso nos genera una diferencia que al final nos debe dar los 250.000 pesos de los costos de transacción. Y registramos también el abono de cada mes, de cada semestre. Al cabo de los 5 semestres pues me habrá pagado todo el capital y tendremos también el interés real. Entonces estos movimientos nos llevan a hacer unos asientos semestrales. El 1 de noviembre entonces tenemos el pago que nos hizo con los intereses correspondientes. A los 6 meses, el 1 de mayo, exactamente lo mismo, el pago contra los intereses y el abono a las inversiones, y así sucesivamente durante los 5 semestres. En el último punto entonces es una inversión en una cédula por 5 millones de pesos, una tasa de interés anual del 12% que se pretende mantener por 5 años, y las condiciones tienen un flujo contractual anual del 10% de la inversión. Entonces el asiento de inicial, el registro de compra, el 1 de junio del 2020 tenemos una inversión en la cédula de 5 millones de pesos en la cuenta 1220 de inversiones y un retiro de bancos de 5 millones de pesos. Posteriormente nos piden hallar el valor razonable de la inversión. Entonces al 31 de diciembre tiene un valor razonable de 6 millones de pesos, como sería el registro. Entonces, como hay una utilidad en esas inversiones, colocamos un débito de 1 millón de pesos a las inversiones de cédula, la misma cuenta 1220, pero el 1 millón de pesos que nos hemos registrado como una valorización lo hacemos en la cuenta del patrimonio 3805, superávit por valorizaciones. En el literal C dice, hacemos el pago de intereses y el abono al principal o al capital. Para ello, primero vamos a hacer un asiento, vamos a hacer el cálculo de un asiento que se debe hacer mensualmente, de tal manera que cuando lleguen los 6 meses o el año del plazo, ya tengamos registrados todos los ingresos. Ese registro corresponde a unos ingresos por cobrar en la cuenta 1345 contra los ingresos no operacionales financieros de intereses de la cuenta 42. Al cabo del primer año, los intereses por cobrar ascenderán a la suma de 600.000 pesos, porque son 50.000 pesos cada mes. En este caso no hay gastos de transacción, por lo tanto la tasa de contractual y la TIR son exactamente las mismas. Después del primer año tenemos 600.000 pesos. Al 31 de diciembre entonces tendremos un pago de capital de intereses de 1.100.000 pesos, de los cuales 500.000 son del 10% de la inversión, de acuerdo como estaba contractualmente, o sea 500.000 pesos de los 5 millones de pesos, que sería un crédito a la inversión de la cuenta 122015. Y tendríamos ya que cancelar los intereses que están pendientes por cobrar de la cuenta 1345 por 600.000 pesos, lo que nos da 1.100.000 de ingreso al banco. Por último, dice que vendemos las cédulas el 15 de junio del 2021, entonces al banco entran 15 millones de pesos, reversamos el superávit por valorizaciones de 1 millón de pesos porque los vendimos en 5 millones de pesos el 15 de junio del 2021. Cancelamos nuestra cuenta por cobrar de intereses de 600.000 pesos que está en la cuenta 1345, cancelamos también el saldo de las inversiones, ya nos habían pagado 500.000 el 1 de junio, luego el 15 de junio nos quedamos de 5.500.000 que pues lo cancelamos aquí en este registro, y reconocemos una pérdida en venta de bienes, venta de inversiones de 100.000 pesos. Entonces este es el desarrollo de los 10 puntos del parcial. Muchas gracias.